Queridos hermanos y hermanas, me alegra mucho poder estar nuevamente en esta mañana saludándoles a todos, tanto los que están teniendo la clase en vivo como los que verán la grabación. Quiero decirles que estamos muy agradecidos con Dios por seguir permitiéndonos eh, esforzarnos y querer adentrarnos en todo este conocimiento que sin duda nos hará mejores hijos e hijas de Dios y creo que ese poder transformador de la palabra, ¿no? Nos impulsará a, a ser siempre mejores para la gloria del Señor. Así es que bienvenidos y bienvenidas a esta nueva materia que es Introducción a la Teología, el Seminario Bíblico Argentino dentro de su plan de estudios, ha tenido a bien poder formar también a nuestros alumnos en esta eh, disciplina, si se puede llamar así, ¿no? De, del pensamiento bíblico que tiene que ver con la teología. Y me parece que es un gran desafío para todos aquellos que de alguna u otra manera anhelamos ser formados en este conocimiento. Será un gran desafío, pero también damos gracias a Dios porque este desafío irá acompañado de una gran persona, ¿no? Primero quiero poner eso en primer lugar, es una gran persona, es un excelente ser humano delante del Señor y de los que le conocemos y bueno, en su capacidad también es un excelente exponente en esta área de la teología y bueno, nos alegra nuevamente recibir al pastor Ausencio Arroyo, quien será el profesor de esta materia. Creo que vamos a tener la bendición de poder sacar todas nuestras dudas, preguntar, establecer los puentes de comunicación, de charla, para poder entender o encarar de mejor manera este, este tiempo de aprendizaje. Así es que gracias, Ausencio, gracias por nuevamente aceptar este desafío, gracias por ser parte de la vida de los alumnos y también gracias por ser parte de la vida del seminario. Y sé que el tiempo que pasarás en el aula virtual traerá mucha bendición, no solo a nosotros, sino también entiendo que a tu vida. Y creo que ahí ganamos todos, ¿no? Ahí bendecimos a Dios porque de alguna u otra manera todos somos bendecidos de manera mutua y de manera correspondida. Así es que, bueno, antes de entrar a la clase, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición para este curso, para esta materia, para el profesor, para los alumnos, ustedes hermanos, y que Dios en su misericordia nos permite llegar a buen término después del lapso que está marcado para terminar introducción a la teología. Así es que les invito a orar y vamos a pedir a Dios su bendición. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos permite, Señor, poder tener la oportunidad de seguir profundizando en lo que tú eres. Pero no, Padre, desde un plano conceptual o razonable, sino más bien, Señor, desde la fe, porque queremos encontrar los propósitos tuyos. Queremos encontrar, Señor, no solo quién sos, sino también qué es lo que vos significás en nuestras vidas y a partir de allí, Señor, poder hacer cambios en nuestra vida, poder ser personas que honremos tu nombre. Bendice este curso, Padre. Bendice a tu siervo, nuestro pastor Ausencio. Sigue derramando el poder de tu Espíritu Santo en él, Señor. Dale palabras para que pueda transmitir este conocimiento. Y a todos los alumnos y alumnas, Señor, pedimos que tú nos bendigas, que también abras nuestro entendimiento para poder comprender aquello que tú deseas que nosotros conozcamos. Ponemos entonces, Dios, todo este tiempo en tus manos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, que Dios los bendiga mucho, hermanos. Feliz viaje en esta hermosa materia y que Dios los bendiga. Ausencio, es toda tuya la clase. Dios te bendiga, amigo. Muchas gracias.
Amable, muchas gracias, hermano Abraham, por tus palabras. Les saludo a todos. La paz del Señor sea en sus corazones. Una alegría reencontrarnos para seguir estudiando y gracias a Dios que quienes tienen la posibilidad de estar presentes en la clase, es siempre mucho mejor la interacción inmediata que a través de solo mirar las grabaciones. Así que les doy la bienvenida a este curso sobre Introducción a la Teología. Me alegra mucho saber que continuamos con estos programas tan valiosos y que nos seguirán enriqueciendo. Afirmo que todas ustedes y todos ustedes son teólogos. No sé si lo sabían, pero ustedes hacen teología, porque la teología es una actividad que todos los creyentes hacemos. Todos los que pensamos, los que hablamos, los que pronunciamos o hacemos algo en nombre de Dios, estamos haciendo teología. Voy a compartir la presentación con algunas diapositivas y la primera frase, la primera afirmación que vamos a sostener es la siguiente. Donde quiera que haya un grupo de creyentes reflexionando sobre la palabra divina con el fin de servir a Dios y cumplir más cabalmente su misión en el mundo, allí hay un pensamiento teológico. La teología no solamente es la que se hace en un ámbito académico o la que se hace con los elementos de la filosofía o de la sociología, como es en los últimos tiempos, sino que en realidad nosotros vemos aquí los diferentes elementos que intervienen. En primer lugar está en cuanto a la esencia de ser creyentes, a la práctica, al ejercicio de la reflexión sobre la palabra y la intención de servir a Dios cumpliendo la misión que Él nos da en este mundo. Cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier afirmación, todo lo que nosotros digamos tiene que ver con una afirmación teológica. En la clase que hicimos sobre ética cristiana, cualquier opinión que se virtió es una afirmación teológica, porque de lo que se trata es una reflexión en torno de la voluntad de Dios manifestada en su palabra y con la intención de comprender sus propósitos y realizar una práctica conforme a esa voluntad. Así que ustedes y yo tenemos pensamientos teológicos y esto no solo tiene que ver con afirmaciones éticas o doctrinales, sino con todos los aspectos de la vida del discipulado de Cristo Jesús, ¿no? Todos son afirmaciones teológicas. La reflexión teológica toma múltiples formas. Pueden ser afirmaciones dogmáticas. Por ejemplo, afirmaciones dogmáticas son Cristo Jesús en su condición histórica mantuvo dos naturalezas plenamente identificables y armoniosamente funcionales. Es una afirmación dogmática. A lo largo de la historia de la teología ha habido diferentes declaraciones sobre si Jesús es solo hombre, si Jesús es divino. Ha habido múltiples afirmaciones. En la época que se escribe la carta a los Colosenses, había un sector, había un grupo que pensaba que Jesús y Cristo eran dos diferentes personas. Había quien afirmaba que Jesús era un ser humano normal, como cualquiera de nosotros. Bueno,
especial en ciertos aspectos, porque era una persona bastante piadosa, muy honorable, en fin, con un alto valor ético, y que cuando Jesús se bautiza, el Espíritu Santo viene sobre él. Y ese Espíritu Santo que viene en forma de paloma es el Cristo, quien viene y se posa en el Jesús histórico. Así que lo que consideraban era que había dos personas, dos entidades diferentes, y que cuando muere, quien muere es Jesús, pero no muere el Cristo. El Cristo únicamente es ese ser espiritual que está en Jesús a la hora de hablar, de hacer milagros, y que lo abandona previo en el momento de la muerte y por eso muere. Pero bueno, ahí hay muchos elementos, ¿verdad? Muchas aristas de pensamiento sobre si un Dios puede morir, sobre el aspecto de si cómo pueden combinar esas dos personalidades, cómo se manifestó, cómo se puede entender entonces la encarnación de Cristo, cómo fue el nacimiento de Jesús como hijo de Dios. Así que entonces no hubo ninguna intervención divina en el nacimiento de Jesús. En fin, hay muchos aspectos que ya uno se pregunta y que se van dando respuestas. A lo largo de toda la historia de la iglesia, pues se han elaborado diferentes afirmaciones dogmáticas. Nosotros tenemos dogmas, nosotros tenemos puntos doctrinales y estos están en nuestros artículos de fe. En cada país existe un diferente número porque a veces hay un ordenamiento, un arreglo muy particular, pero en términos generales, pues tenemos ahí nuestros puntos doctrinales, que es el fundamento, que es la esencia del pensamiento que tenemos a nivel internacional. Todos tenemos afirmaciones dogmáticas y todos nos movemos con esas afirmaciones dogmáticas. Los dogmas son necesarios porque son como unos barandales que nos marcan los límites, ¿verdad? Me acuerdo cuando he tenido la bendición, la oportunidad de ir ahí a las cataratas de Iguazú, están los barandales ahí cerca de la garganta del diablo, para que uno no se vaya al abismo, porque cuando uno está viendo detenidamente la caída del agua, tiene una sensación de querer irse con el chorro del agua, esa corriente tan enorme que cae, y bueno, está el barandal ahí para evitar que vayamos a tener algún accidente. Los dogmas son como barandales que nos marcan el lugar seguro en los pensamientos, en las ideas, en las afirmaciones. ¿Por qué? Bueno, porque todo dogma, todas las afirmaciones doctrinales dejan de lado algunos puntos de vista. Una vez que uno hace un dogma, como el dogma de la divinidad de Cristo, está dejando de lado la condición humana o la condición mixta o cualquier otra afirmación sobre Jesucristo. Los dogmas son necesarios. No se puede ser cristiano si no se tienen afirmaciones dogmáticas, pero claro, hay manera de tenerlas en una forma muy rígida, fundamentalista, en una forma más bien abierta, en una forma exclusivista o en una forma también inclusivista. Hay maneras de manejar estas afirmaciones dogmáticas y de esto vamos a tratar de hablar en algún momento. Bueno, la afirmación o la reflexión teológica también tiene que ver con estudios bíblicos en el hogar. Cuando nosotros tomamos la Biblia dentro de un grupo, dentro de un colectivo de estar haciendo lecturas y estudio, allí surgen afirmaciones teológicas. Cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que Dios quiere, qué nos enseña Dios con tal o cual pasaje, qué nos habla en
a través de una parábola, un milagro. Cuando nosotros hacemos el estudio sencillo en el hogar, ya sea en grupo con los demás o en la familia o nosotros solos, el estudio bíblico nos lleva a conclusiones, nos lleva a pensamientos y con esto hacemos algunas afirmaciones y eso es una reflexión teológica. Todos los que leemos la Biblia, todos los que escuchamos un sermón, hacemos una aceptación o hacemos un rechazo de ciertas ideas y ya estaríamos haciendo una reflexión teológica. También la reflexión teológica puede tomar la forma en los cantos, ¿verdad? En los cantos. No sé si han escuchado en estas últimas semanas que hay un sector de la, ¿qué sería? Del mundo evangélico que está rechazando los cantos de Hillsong. Algunos de los cantos de Hillsong, bueno, porque los ven muy asociados con la New Age, los ven asociados con ciertas filosofías o pensamientos que consideran que no son del todo identificables con el pensamiento cristiano. Nosotros tenemos cantos a los cuales los arreglamos, tenemos cantos que les damos un matiz, o tenemos cantos que de hecho rechazamos y no cantamos. Por ejemplo, hay una cantante que a mí me agradan muchas de sus melodías, es una cantante católica, Blanca Cajal, y tiene bonitas letras, pero tiene algunos cantos en donde le canta a María y bueno, yo no le voy a cantar a María, ¿verdad? Aunque tiene un lugar destacado muy importante en la historia de la salvación, no es objeto de liturgia en el pensamiento bíblico. Hay cantos que nosotros entonamos y cantos que no entonamos, pero aún de los cantos que entonamos, algunos de ellos no nos damos cuenta de lo que están diciendo. Hay quien canta cantos del arrebato, ¿verdad? Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Pues tiene que ver con el rapto de la iglesia. Y hay quien los canta, pero sin darse cuenta del trasfondo doctrinal que tienen algunas letras. Deberíamos siempre de tener una comprensión, deberíamos de tener siempre claro que es algo que corresponde con nuestro entendimiento. A veces cantamos cosas porque nos gustan las melodías, porque nos parece bien alguna frase, pero no vemos todo el conjunto, no vemos todo el trasfondo. Y en realidad sí hay cantos que son, tratan de ser disfrazados, ¿verdad? Como en alguna época Jesús Adrián estaba cantando melodías en las cuales no hacía ninguna alusión a Dios o a Jesucristo, sino solo son melodías así como a una entidad universal, a algo universal. Y me ha tocado ir a algunos programas en donde son medio cristianos porque ponen baile y toman algunas de esas melodías para bailar. Como no son tan directas sus letras de mencionar a Dios y a Jesucristo, sino es algo como una espiritualidad universal, pues hay gente que lo toma como para hacer un baile. Imagínense, vamos a tomar el himno 327 y bueno, no sé cómo se dice en el baile por allá, ¿verdad? Me concede esta pieza, hermana, y bueno, hacer ese acompañamiento. Creo que eso es algo que en nuestro entendimiento no corresponde con la enseñanza ortodoxa cristiana. Cuando digo de estas situaciones, no han sido de la iglesia, sino conocidos, familiares que están en otras iglesias y que hacen esta parte. Y bueno, viendo las escenas, pues nos resulta bastante extraño. Bueno, la reflexión teológica tiene que ver con el arte religioso.
Tenemos logos, tenemos símbolos, tenemos elementos que son muy, muy interesantes. Nuestra iglesia suele ser iconoclasta, sin muchos símbolos, sin emblemas. En alguna época, la Iglesia de México sí tenía muchos símbolos, como la estrella de David, como otros emblemas, como la bandera de Israel, como algunas otras referencias, pero esto se ha ido dejando de lado. Pero sí tenemos símbolos religiosos, no en una forma denominacional, pero los creyentes usan algunos de esos símbolos. Por ejemplo, se utiliza la figura del pez, bastante estilizada ya, la figura del pez. ¿Por qué se usa el pez en el ámbito cristiano, en el ámbito evangélico? Bueno, ese es un logo muy antiguo, del siglo segundo, probablemente tercero, o incluso algunos suponen que desde el siglo I en las catacumbas de Roma aparecía este logo, y el término o el nombre de pez en griego es ictis, y de ahí tomaron un acróstico que son varias palabras son palabras con las iniciales que dice Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Fueron poniéndolo como una identificación en la tradición cristiana. El arte religioso también es una reflexión teológica. La arquitectura, el arreglo de los templos, todo es un mensaje, todo es un lenguaje, todo tiene un significado. En los años anteriores al 2000, en nuestros templos lo que predominaba en el centro era el púlpito, es lo que estaba en el centro. Y a los alrededores, pues a veces estaban las sillas del predicador, del director, a veces estaba el piano, y esto es lo que se observaba en el frente del templo, del santuario, la casa de oración. Pero en los últimos años, lo que uno observa es un mini púlpito. En muchos lugares ya no hay púlpitos, sino como un atril portátil, y lo que aparecen son los instrumentos musicales, es todo el ministerio de música en el frente. Y esto es lo que va predominando. La arquitectura nos refleja ciertas afirmaciones teológicas, lo que es relevante, lo que es más importante para el grupo, para la comunidad de fe. Todo lo que nosotros hacemos, si ustedes ven, tiene una relevancia, tiene un mensaje, tiene un significado, así sea la simple arquitectura, los colores que se utilizan, lo que está en el frente, la visión que se tiene, la fachada, el arreglo del templo, todo esto significa una afirmación teológica. La liturgia, que tiene que ver con las prácticas, con las ceremonias, con el bautismo. Nosotros solo bautizamos adultos, algunos bautizan de niños y solo bautizamos por inmersión, algunos bautizan por aspersión, bautizan rociando la cabeza. Las liturgias son las ceremonias que hay en la iglesia. La bendición matrimonial es un pacto que hacen dos personas delante de Dios. En la Iglesia Católica lo que se tiene es un sacramento. ¿Qué quiere decir sacramento? Bueno, sacramento es similar al bautismo, similar a la cena del Señor, que tiene que ver con aspectos de salvación. Son prácticas obligadas para la salvación. En la liturgia, nosotros hacemos una imploración de bendición para la pareja, mientras que en el catolicismo la idea es, al mismo tiempo que se están uniendo las personas aquí en la tierra, sus almas se están casando en el cielo, y por esto no puede haber un divorcio como tal, solo si el Papa hace la desvinculación en el cielo,
puede entonces permitirse el divorcio en el catolicismo. Las ceremonias litúrgicas tienen un significado, todo tiene teología. Nosotros presentamos a los niños, tiene un significado teológico, el lugar de los niños, la necesidad de la bendición. La manera de orar es una expresión litúrgica y en la forma de hacer oración, en el contenido de la oración, está una teología. Si usted dice yo decreto, yo declaro en la liturgia de la oración, está haciendo una afirmación teológica. Si en cambio de eso dice, te lo pido, te lo suplico en el nombre de Cristo, es una afirmación teológica. ¿Cómo tiene que ser la oración? ¿Cómo deben ser las expresiones? Bueno, eso es parte de todos estos elementos. Y, por supuesto, en la predicación, ¿verdad? El pastor está diciendo, esto se puede hacer, o no, esto no se debe hacer, Dios quiere esto, a Dios le gusta esto. Todo eso es una afirmación teológica. Y es reflexión, ¿verdad? No se pueden tomar como absolutos, son reflexiones teológicas. Toda reflexión, toda afirmación en la predicación y en la consejería debe tener, porque tiene un concepto sobre Dios, un concepto sobre el ser humano, un concepto sobre Jesucristo y sobre lo que es el seguimiento. Así que, como vemos el panorama, todo lo que nosotros afirmemos como creyentes, como seguidores de Cristo Jesús, todo lo que nosotros afirmemos, que sí se puede, que no se puede, que es correcto, que no es correcto, que esto quiere Dios, que no quiere esto, todo esto es afirmación teológica. Así que todos hacemos teología, todas hacemos teología. Si yo digo, ¿verdad? Una mujer no debe hablar en la iglesia, no debe expresar su opinión en cuanto a la verdad de Dios, es una afirmación teológica. Si yo digo, las mujeres pueden hacer afirmaciones teológicas, pueden hablar dentro de la congregación, eso es una afirmación teológica. Así que todo lo que nosotros decimos está asociado con eso. Así, lo que vamos a ver es, de esta clase de introducción a la teología, es cómo hacemos la teología. ¿Por qué? Bueno, porque podemos hacer teología bien hecha, bien elaborada, artesanal, pero bien elaborada, o podemos hacer teología silvestre, podemos hacer teología improvisada, podemos hacer teología en la marcha, de ocurrencias, ¿no? Y que a veces está en contradicción un elemento con otro, ¿verdad? Y no tener la congruencia, no tener el sustento bíblico, no tener todo el respaldo que se requiere. Por lo tanto, esta clase me parece que es muy necesaria para introducirnos y entender la relevancia, la importancia de en qué estamos involucrados, cuál es el ámbito en el que nos movemos y tratar de ser lo más congruentes, tener un sistema de pensamiento aceptable, que tenga su lógica interna, su sustento bíblico y tenga también una pertinencia al momento, al tiempo oportuno, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues podemos entrar en deliberaciones que sean, que no tengan solución y que nos desgasten demasiado. Por ejemplo, en años anteriores, allá finales de 1800, principios de 1900, había debate sobre si a la hora de hacer oración, arrodillarse, se podían recargar en el banco de enfrente cuando se estaba en la iglesia. Si se podían recargar o no se podían recargar, porque si se estaban apoyando, eso ya era como hacerlo más fácil. Y si era hacerlo más fácil, entonces ya no estaba haciendo un sacrificio el arrodillarse. Y entonces ya no valía tanto la oración, porque estaba siendo más cómoda la oración, ¿no? Ahora
Tenemos muchos templos con bancos acoginados, están acolchonados y bueno, algunos dicen, no, no deben estar acoginados porque eso ya es comodidad y la comodidad es pecado, ¿no? O si yo me puedo comprar un buen reloj, un reloj de, que cueste $1,000, si eso es válido, si es aceptable como cristiano o si eso ya es pecaminosidad, eso ya es presunción, eso ya es exhibicionismo o si es algo pecaminoso, ¿verdad? Si puedo o no puedo tener ciertos gustos, ciertas prácticas, ciertas manifestaciones. Nuestra iglesia es una iglesia conservadora y doy gracias a Dios por eso. Porque cuando veo algunas iglesias liberales dicen, Dios mío, ¿seguirá siendo iglesia eso o qué es? Pero creo que a veces nuestro conservadurismo llega al desprecio muy exagerado, extremo de otras personas y creo que aquí es en donde necesitamos tener una mejor comprensión, una mente un poco más flexible, más abierta sobre qué rechazar, si las personas o determinadas ideas. Bueno, el campo de la reflexión teológica es amplio, lo hacemos todos, solo se trata entonces de hacerlo de la manera correcta, de la manera aceptable. La teología cristiana es ante todo la reflexión de una comunidad de creyentes. Reflexionar solo y hacer afirmaciones solo, pues esto es bastante complejo y nos lleva a afirmaciones muy distorsionadas. Hay dos cosas que no se pueden hacer solo. No te puedes casar solo y tampoco puedes ser cristiano solo. Okay, hay dos cosas que no se pueden hacer en solitario. Y esto tiene que ver con la práctica cristiana. No se puede ser cristiano solo. Si alguien se aísla y dice, bueno, yo no le creo a nadie, no me importa la opinión de los demás, yo tengo mis ideas, eso ya está disvariando, me parece que ya es más en el límite de lo racional, de lo lógico, de lo aceptable. La teología cristiana es algo que se hace en comunidad, es algo que se hace en grupo, es algo que se hace en conjunto. Llegamos a afirmaciones diferentes, llegamos a afirmaciones distintas, aun cuando cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo, llegamos a afirmaciones diferentes. Esto es porque el Espíritu Santo no elimina nuestros presupuestos, nuestra propia manera de entender las cosas. Todos tenemos un entendimiento previo. Todos tenemos entendimientos previos, todos tenemos comprensiones previas que se va conformando a través de la construcción de nuestro pensamiento, a través de la construcción de nuestra identidad. Todos vamos llegando a ciertas ideas, una cosmovisión, un entendimiento del mundo, como dicen ustedes los alemanes, una Weltanschauung, una cosmovisión, una comprensión sobre lo que es la realidad y a través de esa realidad que en el estudio de la filosofía, de la teología se llaman presupuestos, nosotros vamos mirando las cosas. Son nuestros lentes o es nuestra forma de pensamiento con el que vamos mirando las cosas. Entonces el Espíritu Santo no elimina nuestros presupuestos, no borra nuestra personalidad. Por esto llegamos a conclusiones diferentes, aun cuando nos mueve el mismo Espíritu Santo. Pero en el diálogo, en la meditación, en el compartir los pensamientos, entonces vamos llegando a conclusiones que son armoniosas. Así que la reflexión teológica se hace en la comunidad de creyentes. ¿A la luz de qué?
a la luz de que cuál es el denominador, cuál es el aspecto o el punto referencial. El punto referencial es la palabra revelada, es la palabra escrita. Nosotros no nos basta hacer una reflexión en el aire, no nos basta hacer una meditación solo en base a los planteamientos de una ciencia, de una historia, sino que para nosotros lo determinante es la palabra revelada, la palabra que se predica, la palabra que se practica. Este es para nosotros el sustento. Y el fin, pues, es hacer más clara la comprensión de la fe y más eficaz su obediencia. El propósito de la reflexión teológica no es especulativo. No se trata de llegar a comprensiones o de afirmaciones celestiales. No tiene que ver esto con llegar a una visión, a una comprensión de afirmaciones que no tiene que ver con nuestra vida práctica. Todo lo que nosotros vamos afirmando tiene que ver con la realidad concreta, con lo que somos en nuestro caminar. Nos lleva a la obediencia, nos lleva a la afirmación sobre el contenido de la fe. Nos lleva a elementos concretos, a elementos visibles para buscar una eficacia. Así que este es el conjunto, ¿verdad?, de las cosas que nosotros tratamos de ver. Es hecho en comunidad, a la luz de la palabra, para ser obedientes. Este es el interés de la reflexión teológica. Pensar teológicamente es luchar por relacionar lo que creemos con lo que vivimos. Es poner en diálogo crítico los credos antiguos con los acontecimientos de nuestra actualidad diaria. Sí, nos preguntamos acerca de lo que está sucediendo ahora. Tampoco es una historia, tampoco es una revisión de lo que se ha pensado a través de los años sobre diferentes aspectos, sino que se trata de reflexionar sobre el significado ahora de aquellos elementos de la fe, aquellos elementos de la identidad cristiana. Tratamos de comprender, ¿verdad?, esta visión que hay sobre el relativismo, esta comprensión sobre el pensamiento humano. Por darles un ejemplo, la teología llamada de la prosperidad tiene que ver con un concepto, una idea de que tus pensamientos se pueden hacer realidad. Tú eres lo que piensas de ti mismo. Entonces, si yo pienso en abundancia, si pienso en prosperidad, esos pensamientos en realidad, Dios los convierte en realidad si yo tengo suficiente fe. Lo que se trata entonces es de tener mucha fe y puedo hacer mucho esfuerzo para tener fe, y la fe la puedo desarrollar, la puedo entrenar como yendo a un gimnasio, como ejercitándome, practicando constantemente. Entonces puedo desarrollar esa cantidad de fe para hacer que Dios cumpla lo que yo deseo. Esa es una comprensión sobre la naturaleza humana, sobre lo que es Dios. Pero nosotros vamos a ver si esto realmente tiene sustento con las afirmaciones bíblicas, que es la revelación de Dios. Se trata de situar nuestra existencia histórica a la luz de la fe. ¿Cuál es el punto donde estamos nosotros ubicados? ¿Cuál es allí nuestra postura, nuestro lugar? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Vamos a tratar de entenderlo. De esto se trata la búsqueda de la fidelidad al Señor, para que no solamente resulte relevante, sino también pertinente y fiel a lo que Dios desea hacer en cada generación. ¿Cuál es el desafío de la iglesia en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que se requiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que seamos en nuestro entorno, en nuestro momento, en nuestro tiempo? De esto se trata. Y esta lucha por la pertinencia de la fe
tiene que ver con la teología de todos los días. Es tarea que nos corresponde a todos como pueblo de Dios, que querrámoslo o no, sepámoslo o no. ¿Okay? De esto se trata. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestra época, en nuestro tiempo? ¿Qué es lo que Dios espera que seamos como iglesia? Nos preguntamos eso y para esto es la reflexión teológica, es el fin último. El fin último no es una abstracción, no es un pensamiento especulativo, sino que es un pensamiento que tiene que ver con la respuesta a la voluntad de Dios. Seguimos viendo sobre la importancia. La teología es necesaria porque sin un conocimiento más profundo y coherente de la doctrina cristiana, mal se puede enseñar, predicar, evangelizar, traducir la fe en acción, pero además de necesaria es inevitable. Si no tenemos una teología correcta, puede ser que estamos enseñando de una forma muy distorsionada el pensamiento cristiano, ya sea al enseñar en una clase de niños, en una clase de jóvenes, en una clase de adultos, o al predicar, al evangelizar, o al traducir la fe en acción. Lo podemos convertir en un aspecto muy distorsionado. Todos son afirmaciones teológicas. Si ustedes han visto a los Amish o a los menonitas, ustedes verán a estos grupos muy ortodoxos, muy tradicionales, que entre sus miembros no se dejan crecer el bigote. Tienen barba, pero no se dejan crecer el bigote. ¿Por qué no se dejan crecer el bigote? No son como algunos que no les sale, ¿verdad? Sin agraviar, se dice, pero tiene que ver con un pensamiento de que el bigote es algo marcial, tiene que ver con lo bélico, tiene que ver con lo guerrero. Entonces, como son comunidades pacifistas, son comunidades muy apacibles, que buscan la comprensión entre las personas y entre los grupos, pues entonces nada que signifique militar, nada que signifique lucha, combate, lo van a tomar como parte de sus prácticas. Entonces ellos no se dejan crecer el bigote por esta identidad. Los judíos se dejan crecer los caireles, los rizos de sus patillas, porque esto representa la santidad de no tocar su cabello. Y entre más respeten eso a lo largo de sus años, pues será más significativo, serán más sacros. Todos en conjunto tenemos afirmaciones teológicas de respetar tal o cual práctica, tal o cual señal. En algunas culturas, los hombres se cubren la cabeza como respeto. En unas culturas, los hombres se descubren la cabeza como respeto. Hay diferentes entendimientos según por los propios entendimientos de ciertas ideas, de ciertas afirmaciones bíblicas. Así que nosotros observamos bastante diferencia dependiendo de estos elementos. La teología es inevitable. Decía, todos hacemos teología. Cada vez que como creyentes abrimos la boca, aunque sea solo para leer un texto, estamos incluso incluso en las palabras que realzamos en la simple lectura, interpretando, diciendo algo de Jesucristo, de Dios, de la fe, de la iglesia, de la salvación, algo que es bueno o malo, verdadero, distorsionado, constructivo o negativo, claro, confuso, oportuno, como desubicado. Todos estamos haciendo teología en todos los momentos, en todas las instancias, porque enfatizamos en la simple lectura a la hora de estar diciendo, si yo leo el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si yo digo, el Señor es mi pastor, estoy haciendo un énfasis en Señor, pero si yo digo, el Señor es mi pastor,
hago un énfasis y ese énfasis ya es algo teológico. Cuando en una lectura yo resalto una idea, a la hora de leerla es como si lo pusiera en amarillo, lo resalto en el escrito y eso es lo que me parece más importante. Si en su Biblia hace marcas, hay quien en su Biblia no hace marcas. Hay quien en su Biblia no hace marcas porque dice es un texto sagrado y no debe ser marcado. Pero hay quien en la Biblia hacemos marcas en el volumen porque esto no es estar afectando el contenido. Esto es un libro y como tal es algo que estudiamos, es algo que meditamos, es algo que vamos complementando las ideas, resaltamos lo que parece importante, lo destacamos y hacemos estas acotaciones para validarlas o para ayudarnos en el estudio. Así que tenemos distintas ideas, distintos criterios por los presupuestos, el trasfondo que utilizamos cada uno de nosotros. Bueno, de una manera muy sencilla, voy a enunciar cuáles son los apartados de la teología sistemática. La teología se divide en varias ramas. Uno de ellos es la teología propia, que tiene que ver sobre Dios, qué pensamos sobre Dios. La cristología, lo que se afirma sobre Cristo. Neumateología, lo que se afirma sobre el Espíritu Santo. Eclesiología, sobre la iglesia. Antropología, lo que se dice sobre el hombre. Jamarteología, lo que se dice sobre el pecado. Soteriología, sobre la salvación. Escatología, sobre el futuro. Estas son las ramas. Algunos hacen un arreglo en donde neumatología está en la teología propia. Jamarteología está también dentro de la antropología. Pero vamos a verlos en este esquema, ¿no? En este modelo. Así que estas son las ramas principales en la teología sistemática. Cuando ustedes tienen libros de teología sistemática van a encontrar estos apartados y pues ya dentro de ellos un desarrollo muy particular de cada autor. La teología tiene mucho lenguaje filosófico porque se desprendió de bueno, más bien había un tiempo en donde la teología y la filosofía estaban unidas. En el pensamiento occidental, el pensamiento estaba en la iglesia, en la cristiandad. Ahí estaba todo pensamiento y se recurrió al lenguaje de la filosofía griega para ir elaborando los pensamientos teológicos cristianos y entonces se tomaron de este trasfondo muchos de los términos, también muchos de los conceptos, algunos de ellos fueron alejándose de la esencia bíblica. Vamos a tratar de irlos viendo a lo largo de todo el programa de Sebaid, pero vamos a ir viendo cómo los términos pues tienen un sentido muy particular anclado en el sentido bíblico. Pero ustedes ven los términos desde ya, pues están asociados con el lenguaje griego, ¿verdad? El logos, teologos, es el discurso sobre Dios, teos, Dios, logos, discurso, estudio, análisis, afirmaciones o palabras, ¿no? Pues neuma tiene que ver con espíritu, la eclesiología está asociada con kaleo, los llamados, ¿verdad? Antropos, hombre, jamarteos, errar el blanco, en fin, todo esto está asociado con un trasfondo griego y a muchos otros elementos del pensamiento filosófico griego que se fue tomando para discurrir
en el pensamiento para pensar en términos formales sobre Dios. Estos son los apartados principales. El elemento básico es la Biblia. El elemento básico es la Biblia y Biblia es el instrumento, es la base, es la medida para que nosotros nos acerquemos a la comprensión sobre Dios. Al hablar de la Biblia, debemos hablar de un aspecto sobre la hermenéutica y la cultura en una perspectiva teológica. ¿Qué tan importante es la comprensión de la Biblia? ¿Qué tan congruente es nuestra comprensión sobre la Biblia? Veamos el trasfondo. El problema básico de la hermenéutica bíblica consiste en transponer el mensaje bíblico de su contexto original al contexto del lector o el oyente moderno. Hay quien utiliza la metáfora del puente. El puente es como una isla o una parte peninsular que está separada por un río o por un abismo y hay que conectar una parte con la otra, una parte de la tierra con otra parte de la tierra y hay que utilizar un puente. Hay un mundo antiguo, una comprensión sobre el ser humano, sobre la vida, sus formas, la cultura, la manera de relacionarse que había en la antigüedad a lo que es este tiempo. Hay una comprensión de la vida muy diferente y entonces hay que hacer un puente entre el tiempo antiguo y el tiempo presente. ¿Cómo poder hacer esa conexión? Bueno, habría distintas maneras de hacer esa conexión. Una sería que alguien del tiempo actual tuviese la facultad de viajar en el tiempo hasta el año 0 o el año 30 y conectarse con ese tiempo, entender la cultura, qué significaban algunas palabras, cuál era la forma de relación y entonces una vez que entendiera plenamente la cultura, pues regresar y decir, ¿saben qué, muchachos? ¿Saben qué, chicas? La cosa era así. La cosa pasaba de esta manera y sucedía por esto, por aquello. Y entonces podría traernos una explicación bastante amplia sobre por qué se dicen algunas cosas se dicen en cierta manera. Por hacer una referencia, en un pasaje de Corinto dice, la mujer calle en la congregación. La mujer calle en la congregación. ¿Qué significa esa frase? La mujer calle en la congregación. Es un absoluto, está basado en un aspecto o en una esencia de la divinidad, o es algo cultural o correspondía con una serie de situaciones locales. ¿Por qué Pablo utiliza esa frase? No está dicho todo el contexto, no está dicho todos los elementos, solo aparece esa declaración, la mujer calle en la congregación. ¿Qué se hace con frases como esa? Bueno, hay quien toma el texto bíblico en una forma bastante literal y dice, si lo dice la Biblia, entonces se toma. Las mujeres callen en la congregación. Pero nos preguntamos, ¿es un absoluto o es algo que tiene que ver con el contexto cultural? Yo entiendo que tiene que ver con el contexto cultural. Tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con el momento, tiene que ver con el entorno. Parte de la reconstrucción de la cultura, de por qué se pudo haber dicho esa frase, tiene que ver con un trasfondo. Había en la ciudad de Corinto algunas mujeres que se consideraban profetisas,
en ciertos cultos paganos, las mujeres eran las profetisas. Entraban en una especie de trance y en ese trance recibían revelación divina. Cuando entraban en trance se revolvían el cabello, algunas veces caían como en estado catatónico o como en una condición de epilepsia, y se revolcaban en la tierra, y luego ya cuando pasaba ese momento de trance, entonces le declaraban a las personas que era lo que los dioses habían afirmado. Y ellas se consideraban como las personas autorizadas para revelar la voluntad de Dios. Se estima que algunas de estas mujeres se convirtieron, que algunas de estas mujeres se hicieron supuestamente cristianas y quisieron repetir el papel que tenían en la religión pagana dentro de la comunidad cristiana. Y entonces Pablo estaría marcando un alto. No porque eras la pitonisa en el mitraísmo, la pitonisa en cualquier otro credo, ahora puede ser la profetisa en la comunidad cristiana. La mujer tiene que aprender, tiene que escuchar el mensaje del evangelio, porque lo que va a dar es la revelación de Cristo Jesús. No, el mensaje cristiano no se aprende en esos trances, se aprende en la meditación, en el testimonio, en la reflexión. Así que este sería parte del contexto original. Y la Biblia busca, la hermenéutica busca comprender cuál fue el contexto original de las frases, de las afirmaciones que están registradas en el texto bíblico, a fin de comprender su significado original y no descontextualizarlo, no sacarlo del contexto. Muchas frases de la Biblia que no entendemos el contexto original, lo sacamos de contexto. Y entonces, como dice ese principio hermenéutico, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Y entonces hay quien hace declaraciones incongruentes, incluso alejadísimas de la esencia bíblica, pero está leyendo con sus lentes modernos o está leyendo con sus prejuicios, está leyendo el texto bíblico. Y aquí lo que se trata es de ser fieles al mensaje bíblico, de realmente estar diciendo lo que sostiene la escritura. No se trata de que yo tenga el poder y yo haga la afirmación a mi conveniencia, sino se trata de respaldar el texto bíblico. De lo que se trata es de producir en los oyentes modernos el mismo efecto, el mismo impacto que tuvo el mensaje en los lectores originales. Debería ser el mismo efecto. Si nosotros miramos la actitud que se tiene hacia el libro del Apocalipsis en el tiempo contemporáneo, para mucha gente el mensaje del Apocalipsis es indeseable, no quiero saber de esas batallas, no quiero saber de esas guerras, no quiero saber de todo ese caos. Para los lectores originales, el Apocalipsis resultó esperanzador, alentador, resultó de aliento a sus vidas, a su práctica cristiana. Tuvo un efecto positivo, pero para muchos, en el tiempo presente, como que resultara indeseable el mensaje del Apocalipsis. Porque creo que no hemos sabido leerlo de manera correcta, sino que lo hemos leído con muchos prejuicios. Bueno, porque tal vez decimos, no, nuestra vida es favorable, nuestra vida es bonita, y entonces nosotros queremos que así siga nuestra vida. Para los cristianos que reciben el Apocalipsis, la vida era de persecución, de humillación, de vejaciones, y ellos estaban anhelando la
el triunfo de Cristo Jesús. De esto se trata la hermenéutica, buscar el mensaje original para que se produzca el efecto original del texto bíblico. Hay tres modos de aproximarnos a las Escrituras, tres maneras de acercarnos al texto bíblico. Uno de ellos es un modo intuitivo. La otra forma es un modo científico y la otra forma es denominado contextual. ¿En qué consiste el modo intuitivo? El modo intuitivo consiste en lo siguiente. La persona cree que con solo leer el texto bíblico ya llegó a sus conclusiones correctas. En este método o en este modelo, el interés principal del intérprete se relaciona con la pertenencia y la aprobación personal del mensaje en su propia situación. Nosotros podemos leer la escritura y sacamos nuestras propias conclusiones y buscamos muchas veces lo que nos agrada, hacemos un canon, mencionamos los textos que son, según nosotros, apropiados, congruentes y los utilizamos para nosotros o utilizamos algunas afirmaciones para los demás. No se hace ningún estudio sistemático, no se utilizan principios hermenéuticos, se dejan de lado, se minimizan los aspectos hermenéuticos. En la hermenéutica se toma en cuenta lo que es un género literario, se toma en cuenta lo que es una afirmación poética, de lo que es una afirmación de ley, ¿verdad? No es, en la hermenéutica se toma en cuenta lo que se llama el derecho apodíctico, el derecho casuístico, de lo que, y lo que es una hipérbole, una metáfora. En la hermenéutica se toman en cuenta los géneros literarios, lo que es una sinécdoque, lo que es una afirmación profética, una declaración profética. Se toman en cuenta los géneros literarios porque cada género literario transmite en el propio modelo un mensaje. Así que no lo tomamos de la misma manera. No podemos tomar como regla una narración igual que una afirmación de ley. Si yo estoy leyendo la narración y Zaqueo subió a un sicómoro, esa es una narración. No puedo tomar esa afirmación como para convertirlo en una ley. Y si yo no hago una hermenéutica correcta, puedo decir, si alguno de ustedes quiere realmente ver a Jesús, tiene que subirse a un sicómoro. Busque un sicómoro y desde ahí haga sus oraciones, desde ahí haga sus meditaciones, ¿no? Que yo puedo hacer una teología, ¿verdad? La teología del sicómoro. Bueno, esto puede ser algo ridículo, pero hay quien hace teología en base a esas cosas, en base a ciertas narraciones, en base a ciertos aspectos. Llegué a una iglesia en donde me dijeron que las oraciones que valen son las que se hacen en lo alto de la montaña. No son las que se hacen en fe, no son las que se hacen en humillación, sino las que se hacen en lo alto de una montaña. Entonces, los miembros de esa iglesia, cuando tienen una necesidad imperiosa, suben a lo alto de la montaña y ahí van y hacen su oración porque ellos tienen la confianza que esa es la oración que vale, hecha en ese lugar. No en el valle, no a la orilla del río, no en una cueva o en su casa, sino la que se hace en lo alto de la montaña. Tomamos ciertos pasajes, ciertos relatos
como si eso fuera la ley y hacemos teología de eso. El modo intuitivo es una forma de decir lo que se me ocurra a la hora de leer, eso es lo válido. Y si así fuese, entonces en un encuentro de 20 personas habría 20 ideas diferentes, habría 20 comprensiones y todos diríamos con la misma validez. Necesitamos nosotros la palabra porque es la fuente de la teología, pero necesitamos también un modelo de acercarnos a la palabra para que ésta sea la que nos lleve a una comprensión aceptable. El otro modo de hacer teología, el otro modo de acercarnos a la Biblia es el modelo científico. ¿En qué consiste el modelo científico? Bueno, el modelo científico consiste en el estudio lingüístico e histórico para una interpretación de las escrituras. El tema central de la Biblia es la acción de Dios en la historia que alcanzó su culminación en la persona de Cristo. Luego es imposible entender el mensaje bíblico aparte de su contexto cultural original. Aquí de lo que se trata en este modelo es ver los recursos, ver los elementos con los que se acerca a la Biblia y que sea con una validez comprobable, sea una validez aceptable. Hay un método que se llama el método histórico crítico de acercarse a la Biblia, y se cree que con este método, pues entonces es posible comprender lo que está diciendo en el libro. Pero desde este método no se toma la Biblia como una revelación especial, como una revelación divina, se toma como una obra literaria a la cual hay que acercarse, así como se acerca a la obra de Homero, como se acerca al Corán, como se acerca a cualquier otra obra. En este método histórico crítico, pues se toman en cuenta toda una serie de herramientas y se cree que con ese modelo se puede llegar a las verdades, pero son verdades literarias. El otro modelo es el modelo contextual. Y en el modelo contextual del estudio bíblico, la meta es que el horizonte de la cultura receptora se fusione con el horizonte del texto. Esto es, bueno, vamos a tratar de comprender la imagen que había sobre Dios, la idea que había sobre el ser humano, lo que en realidad le está diciendo a su momento, y vamos a tratar de apropiarnos ese mismo concepto a nuestra cultura, a nuestro momento. De manera que el mensaje proclamado en la cultura receptora, en la cultura del siglo VIII, del siglo XII antes de Cristo, sea equivalente con el significado que ahora nosotros alcanzamos, ¿verdad? Que el mensaje que se está afirmando sea el mismo mensaje. Es muy importante el modelo con el cual nos acercamos a la escritura porque es la herramienta con la cual nosotros hacemos la teología. Si tenemos una idea intuitiva de que esta forma nosotros nos acercamos al texto bíblico, pues podemos llegar a muchas aberraciones, hacer una teología bastante salvaje, bastante alejada de la congruencia del pensamiento hebreo y cristiano, y podemos llegar a hacer nosotros algunas afirmaciones hasta extrañas. Si nosotros nos quedamos con una idea de un método científico, pues uno puede mirar a literarios que en realidad son agnósticos o hasta ateos, que hacen muy buenas deducciones o comprensiones sobre el texto bíblico, pero no creen, ¿verdad? No hacen afirmaciones de fe. Creemos que el método contextual es lo que nos puede llevar a una comprensión apropiada.
utilizando las herramientas literarias, haciendo una meditación desde la fe, podemos llegar a hacer planteamientos también de fe. Muy bien, estos son los primeros puntos, los primeros aspectos para meditar, para reflexionar. Vamos a hacer un alto, tenemos unos 5 minutos. Si hay alguna pregunta, trataremos de contestarla porque vamos a hacer el alto a las 8:20. Este horario de ustedes sería, se me fue, 10:20, ¿verdad? 10:20, muy bien, hacemos el alto a las 10:20 horario argentino y si hay alguna pregunta, con gusto la podemos abordar en este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Marisa. Buenos días, pastor, ¿cómo le va? Buen día, bien, gracias a Dios, gusto en saludarle. Igualmente. Pastor, lo que quería preguntarle hoy, usted mencionó el tema, por ejemplo, de hacerlo afirmativo. Por ejemplo, cuando yo escuché muchos pastores que predican, que dicen, yo declaro tal cosa, yo esto tal cosa. ¿Eso es correcto o no es correcto? En primer lugar, eso es una postura teológica. Y nuestra postura teológica es no decretar. Porque cuando nosotros tomamos la posición de decretar, estamos ocupando el lugar de Dios. En la oración, si yo digo sobre un enfermo, decreto que eres sano, tomo el lugar de Dios. Es un atrevimiento. Solo Dios es soberano y solo Dios entiende realmente los fines de una enfermedad. Solo Dios entiende el propósito de una adversidad de una persona. Todo hecho, toda situación está encadenada. Si una persona sobrevive, como me pasó en una experiencia, había una creyente que decía que ella podía orar de esa manera. Y ella me dio un ejemplo. Ella oró por un militar que había sido herido en un enfrentamiento. Oró por este enfermo y ella dice, yo decreté que él sanara y sanó. Entonces él se recuperó, salió del hospital y yo le preguntaba, ¿y esa persona es un creyente? Dice, no, en realidad se convirtió en un criminal. Quedó afectado de la guerra, se convirtió en un criminal, empezó a drogarse, no trabajaba, asaltaba a la gente para quitarle dinero y comprar la droga y llegó a asesinar. Y yo le digo, entonces usted es responsable de ese criminal, porque usted decretó que él sanara. No, dice ella, yo no. Dios, ¿verdad? Dios, no, pero usted decretó. Cuando nosotros decretamos, estamos tomando el lugar de Dios. Por esto nosotros no creemos en ese modelo de oración. Nosotros creemos en la forma en la que está la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad, sea tu voluntad. Entonces, por esto nosotros siempre terminamos orando que sea como tú quieres, o te lo pedimos en el nombre de Cristo. Solo que hay gente que dice, si usted le está pidiendo a Dios, usted es débil, usted no tiene fe. Pero si tiene fe, usted decreta. Sí, pero yo no soy Dios porque yo no tengo todos mis deseos puros, todos mis deseos correctos. Muchas veces mis deseos son más bien de conveniencia, de ambición desmedida, son de búsqueda de poder. Y entonces, bueno,
podríamos estudiar sobre esto en particular más ampliamente, pero nosotros rechazamos el modelo de decretar. No es lo congruente. Creo que lo bíblico es el orar en el nombre de Cristo, que sea tu voluntad. Pedimos que sea la voluntad de Dios. Solo Dios sabe cuál debe ser la conclusión de un evento, la conclusión de una situación. Nosotros pedimos que un enfermo sane, si es la voluntad del Señor. Okay. Muy bien. Clelia. Buenos días, paz para todos. Día. Cuando usted habla de los modelos me hizo acordar a las clases que nos dio el profe Abraham de predicación, cuando él nos hizo seleccionar un texto bíblico y poder armar los sermones. Bueno, a mí me toca armar los programas radiales y hubo mucha diferencia entre armar un sermón y solamente basarme en uno de los modelos que era el intuitivo, el que, a ver, yo leo la palabra y a ver qué me quiere decir como para poder armar el sermón. Y cuando empecé a hacer los programas de radio no lo hice así, sino que empecé a buscar en diferentes, como estábamos trabajando con diferentes Biblias, traté de buscar diferentes explicaciones en las Biblias y también empecé a buscar en Internet. Y en Internet por ahí hay que ser muy sigiloso cuando hay que leer todo lo que dice, porque si nos guiamos solamente por la introducción, que está divina la introducción, está re linda, por ahí hay cosas que en el medio, en el centro o al final, cuando nos quiere dar las conclusiones, no llega a las conclusiones que nosotros llegamos con el texto bíblico. Entonces por ahí me gustó mucho lo de los modelos porque el tema de buscar y de ampliar el conocimiento a través de diferentes Biblias, a través de lo que nos enseñan, es como que nos lleva a poder encontrar una buena conclusión y que el resto también pueda aportar algo sobre lo que conoce acerca de la palabra. Así que me gustó mucho la clase, o parte de lo que es la clase. Muy bien, muchas gracias. Es muy importante reconocer las diferencias culturales. Hay un pensamiento que dice que la realidad se construye. Esto en gran parte es razonable. La realidad se construye en las relaciones, en los valores, en las ideas que predominan en una época. Claro que nosotros creemos que hay preceptos absolutos que van pasando de una época a otra, pero la realidad se va construyendo socialmente. Entonces no es lo mismo la cultura del siglo X antes de Cristo en la región de Canaán, a la cultura incluso del siglo I de la era cristiana al siglo XXI, que es nuestra era. Las relaciones, las ideas, la comprensión es muy diferente. Entonces, tenemos que marcar esa diferencia de culturas y hacer el puente correcto. Lo intuitivo sería como si en realidad ustedes y yo pensáramos que estamos haciendo un viaje en el tiempo y que estamos yendo hasta aquella cultura y ya lo comprendimos todo. Pero la verdad es que no. La verdad es que no se puede hacer ese viaje en el tiempo. Podemos llegar a conclusiones muy alejadas de la realidad por tomar fuera de contexto las afirmaciones bíblicas. ¿Ok? Bueno, pues de esto se trata la reflexión teológica. Vamos a hacer aquí un descanso, ¿les parece bien? Vamos a tomar 10 minutos y regresamos